Bienvenidos a todos a esta segunda parte de nuestra tercera clase sobre el sistema financiero venezolano. En la primera parte, pues estuvimos haciendo referencia a la estructura general de nuestro sistema financiero y también hicimos referencia pues a la configuración que existe en el sector bancario. En esta segunda parte nos vamos a referir al mercado de valores, al mercado de seguros y también a las cajas de ahorro y a los fondos de ahorro que pues en cierta medida, aunque la mayoría de la doctrina no los coloca dentro del sistema financiero nacional y tampoco nuestra ley orgánica del sistema financiero, forman parte del conjunto de instituciones que captan recursos excedentarios y que utilizan para invertir en nuestro país actualmente muy más activamente pues, en títulos del mercado de valores, pero también para permitirle a sus asociados pues, acceder a recursos para cubrir sus necesidades. Bueno, el sector del mercado de valores es un sector muy importante en el país, permite el financiamiento para las empresas y adicionalmente pues reduce los costos de ese financiamiento, toda vez que no existe esa intermediación de la banca que muchas veces establece grandes bandas de disparidad entre las tasas que tienen que pagar los emisores y los rendimientos que tienen los inversores o los inversionistas. El mercado de valores en Venezuela pues tuvo su mayor repunte, aunque como hemos visto, pues la bolsa de valores fue una de las principales instituciones que existieron en nuestro país durante el siglo pasado, a partir de la década de los 70. De hecho, pues tuvimos una época en donde era un mercado muy movido y todo el mundo quería trabajar en el mercado de valores. Podemos ver la configuración del mercado de valores como en tres grandes grupos. En el primer grupo vamos a encontrar los emisores, que son el elemento fundamental, que son las empresas del sector productivo, pues que requieren recursos para financiar sus actividades y, por supuesto, participar en la economía. En el segundo grupo vamos a tener a los inversionistas, que son los que van a adquirir los títulos emitidos por los inversores. Estos dos grandes grupos pues tienen características también especiales y por supuesto los emisores se consideran sujetos regulados por cuanto uno de los papeles fundamentales que tiene la Superintendencia Nacional de Valores es velar porque esos títulos que se emitan y que son adquiridos por el público dentro de nuestro mercado estén garantizados y sean honrados en las condiciones en que han sido ofrecidos. Originalmente el mercado de valores estaba reservado para grandes empresas de trayectoria que demostraran la existencia de transparencia y de solidez financiera para cumplir sus obligaciones dentro de los nuevos programas del Estado venezolano en cuanto a la inclusión social. Hoy en día nuestro mercado de valores se abre para pequeños y medianos empresarios, personas naturales y jurídicas, a las cuales pues se le han estado dando una serie de beneficios como que incluyen disminución en los gastos y en los requisitos que deben cumplir para poder acceder al financiamiento de este mercado. En cuanto a los inversionistas, ellos pueden ser cualquier tipo de persona natural o jurídica, pero pues usualmente se agrupan en lo que son los inversionistas individuales que hacen sus operaciones en el mercado pues a título personal, pero por supuesto a través de los intermediarios del mercado de valores, pero también existen los inversionistas institucionales. Dentro de los inversionistas institucionales, que pueden ser grandes empresas que invierten o organismos del Estado, también podemos incluir o podríamos incluir a las llamadas fondos mutuales, que en nuestro país están regulados también por la Ley de Entidades de Inversión Colectiva. Como recordarán, cuando nosotros vimos la estructura legal del sistema financiero venezolano, señalamos que hacia finales de la década de los 90 se crea en Venezuela una estructura tripartita de leyes para el mercado de valores, que son la ley del mercado de valores que contiene el régimen general, pero también la ley de entidades de inversión colectiva que regula a estos fondos que reúnen recursos de la gente que quiere invertir, pero no lo quiere hacer a título individual, quiere que alguien lo haga por él, y las entidades de inversión colectiva de capital de riesgo que invierten en empresas que emiten títulos, pero que están en procesos o bien de creación, de consolidación o de reestructuración, son títulos más riesgosos, y las entidades de inversión colectiva inmobiliaria que invierten en empresas que están llevando a cabo desarrollos de proyectos de construcción.
En el medio de este gran mercado están todos los intermediarios. Allí colocamos, como les dije, las entidades de inversión colectiva, aunque pudiesen considerarse estas entidades de inversión colectiva más bien también dentro del sector de los inversionistas. No obstante, como ellos están autorizados para recibir recursos del público para hacer esas inversiones, entonces pues también consideramos que forman parte de ese mercado regulado que permite las operaciones, es decir, que dan acceso a los mercados de valores a todo tipo de personas. En cuanto a ese mercado, pues en primer lugar lo que necesitamos es el sitio donde se van a hacer las transacciones. Ese sitio puede ser un sitio físico, un espacio físico, pues como las bolsas de valores, como eran las bolsas de valores tradicionales, ¿verdad? Locales que tenían una rueda donde se abren las operaciones de compra y venta en un determinado momento y cada uno ofertaba y vendía, bien sea en carteleras generales o bien sea ubicados en distintos tipos de empresas en donde se hacían las negociaciones de esas empresas, como podemos ver todavía cuando se abre y se cierra la bolsa de Nueva York, o podemos tener espacios virtuales en donde las operaciones, lo que permite ese espacio es realizar las transacciones eh, por vía electrónica. También, por supuesto, existen horas y espacios determinados en donde se realizan las operaciones, pero pues las operaciones son fundamentalmente virtuales, que es a donde nos lleva los sistemas financieros modernos. En nuestro país tenemos cuatro bolsas de valores. La bolsa de valores de Caracas, que es la bolsa tradicional, pues constituida ya desde mediados del siglo pasado, y bolsas más modernas como la bolsa de valores Pública Bicentenario, la Bolsa de Productos Agrícolas y también la Bolsa Descentralizada de Valores. Cada una pues con sus características especiales y con sus mercados a los cuales se dirige, con sus títulos que se inscriben en esa bolsa para ser negociados o no. Como les he señalado, ya lo que va a permitir es que allí oferentes y demandantes a través de los intermediarios del mercado de valores puedan poner sus órdenes de compra y sus órdenes de venta y concretar sus operaciones con las garantías suficientes que otorga la bolsa de valores y sus reglamentos internos para que esas operaciones pues gocen de todas las garantías de seguridad. Luego vamos a tener los intermediarios del mercado de valores, que son las casas de bolsa, eh, también son sociedades de intermediación de valores, que tienen normalmente un puesto en la bolsa de valores, las sociedades de corretaje de valores y los corredores públicos de títulos valores. Todos ellos tienen que cumplir requisitos de capacitación y de idoneidad y están supervisados por la Superintendencia Nacional de Valores, acreditando que tienen el conocimiento, la experticia necesaria para poder pues, representar a compradores y vendedores dentro de este mercado. Luego vamos a tener las cajas de valores. Las cajas de valores hicimos un poco de ellas referencia cuando vimos los mercados financieros internacionales. Las cajas de valores se encargan de la emisión de títulos cuando estos títulos se emiten de manera desmaterializada, que es lo que sucede hoy en la mayoría de los casos, por cuanto ya sería como que muy arcaico estar emitiendo títulos de cartón impresos y cada vez que negociemos el título tenerlo que transferir, etcétera. Entonces ellos a través de sistemas también electrónicos hacen la emisión de los títulos y llevan el control de todo lo que sucede con cada uno de esos títulos, es decir, las operaciones que sobre ellos se transan. Las cajas de valores también pueden hacer funciones de depósito, es decir, de resguardar los títulos o funciones de administración, bueno, que incluye realizar todos los actos que corresponderían al dueño de esos títulos, como por ejemplo asistir a las asambleas, cobrar dividendos, etcétera. Y pueden hacer funciones de liquidación de operaciones, permitiendo también compensaciones, etcétera. Luego vamos a tener las entidades de inversión colectiva, que como les he dicho, no son más que fondos, en donde todo el que quiere participar en el mercado de valores, pero no hacerlo de una manera directa, puede colocar sus fondos allí. Los fondos tienen distintas naturalezas y le explican a los inversionistas qué tipo de inversiones ellos hacen. Y el inversionista pues decide en qué tipo de fondos quiere colocar sus recursos. La legislación venezolana establece, en primer lugar, una figura que era tradicional en el mercado de valores venezolano, que eran los fondos mutuales de inversión, en donde usted coloca su fondo, sus recursos y en ese fondo los invierte, bien sea en títulos de renta fija, bien sea en títulos de renta variable, según la oferta que haga el fondo y sus preferencias. Pero también, como les explicaba al principio de esta sesión,
pueden hacer fondos que invierten en empresas de mayor riesgo, que son las llamadas fondos o entidades de inversión colectiva de capital de riesgo, o fondos que invierten en empresas en la construcción, que también pueden tener mucha ganancia, pero bueno, que también están sujetas a los riesgos que en general posee el sector de construcción. Esto, como les digo, estos fondos tienen que ser administrados por una administradora de fondos de entidades de inversión colectiva que también tiene que cumplir con unos requisitos específicos establecidos en nuestra ley de entidades de inversión colectiva. Y luego vamos a tener las calificadoras de riesgo, que son empresas pues, que tienen la capacitación y calificación técnica para poder valorar la calidad de cada papel que se negocia en el mercado de valores. Y usualmente tienen un ranking, cada calificadora de riesgo con su respectiva metodología, pero brindan información de los títulos que se están negociando en un determinado mercado de valores y bueno, la mayor seguridad que ellos ven o el grado de qué tan óptimas son estas inversiones en ese tipo de valor o no. También pueden las calificadoras de riesgo calificar a los emisores, si son pues emisores más seguros o emisores pues que tienen algunas debilidades o deficiencias. Como les digo, ellos establecen su propio ranking y explican cuál es la metodología que utilizan para rankear tanto empresas como a valores. Y por último, pues tenemos a las personas que se encargan de asesorar a los inversionistas. Fíjense que este mercado está delicado, que inclusive quien quiera asesorar a alguien y decirle cómo invertir, etcétera, tiene que tener autorización de la Superintendencia Nacional de Valores. Y ahora veamos el mercado de seguros. Esta es la estructura del mercado de seguros tradicional, como la conocemos. Tenemos una nueva ley, como les he dicho, pues que entró en vigencia ahorita, el tercer mes de este año, y nos vamos a encontrar con que esa ley va a establecer algunos cambios en la medida en que van saliendo las regulaciones prudenciales que dicte la superintendencia y se autoricen nuevos actores. El sector, por supuesto, la estructura básica del sector está constituido por las empresas de seguro, que son las que asumen un riesgo que tiene una persona, bien sea sobre su vida, sobre su integridad, sobre su salud o sobre sus bienes, a cambio del pago de una prima. Ellas constituyen el eje medular del sector. En Venezuela, pues, tenemos un sector asegurador con bastante tradición, también tenemos empresas bastante nuevas, pero ellas realizan esas operaciones acompañadas de una serie de otros productos y también de otros personajes que lo acompañan, que les acompañan dentro del sector para prestar un mejor servicio a la colectividad. Una de esas empresas en Venezuela solo pueden vender seguros las empresas venezolanas. Cualquier empresa del exterior que venda seguros en Venezuela no solamente está realizando una práctica prohibida, sino que se expone a sanciones penales bastante importantes. La razón de esto, que siempre se ha explicado, es que si usted contrata con una empresa de seguros en el exterior, el gobierno venezolano no puede garantizarle, pues, la seriedad de la empresa, ni puede garantizarle el pago de sus siniestros o el retorno de la prima en caso de una terminación anticipada del contrato. Las empresas de seguros a veces aseguran riesgos que son si tienen que pagar el siniestro, son montos muy importantes o aseguran demasiados riesgos, entonces en ese momento están expuestas también a cantidades o a volúmenes importantes y por eso ellas pueden ceder sus riesgos. Ellas pueden ceder sus riesgos a las llamadas reaseguradoras. En nuestro país existen las reaseguradoras nacionales y en general cualquier compañía de seguros puede reasegurar en el mismo ramo en el cual está autorizada para operar y vender seguros. Y también tenemos la posibilidad de que reaseguradoras extranjeras vendan reaseguros en nuestro país, pero tienen que estar inscritas en el registro que lleva la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. En Venezuela también tenemos una empresa que es Bolivariana de Seguros, que es una empresa sui generis porque fue creada por ley y puede realizar operaciones de seguros o operaciones de reaseguro.
Bueno, adicionalmente, entre el reasegurador y el asegurador pueden existir los llamados intermediarios de reaseguro. Cuando entendemos la función del intermediario de reaseguro, vemos que muchas veces las reaseguradoras son de otros países, hablan en otros idiomas, usan otros tipos de contratos y en ese sentido, pues el intermediario de reaseguro no solo puede lograr el contacto para obtener la operación de reaseguro para la empresa, sino también pues ayudarlo, facilitarlo en este proceso de contratación del reace. Bueno, en nuestro país existen las cooperativas de seguros. Tradicionalmente, las cooperativas de seguros estaban por la Ley General de Asociaciones Cooperativas. Posteriormente fueron incorporadas en la Ley de la Actividad Aseguradora, con mucho auge durante la década pasada. Ya en esta nueva ley, pues yo digo que es como poner un conejo, ¿verdad? Y ponerle adelante una zanahoria y darle por detrás con un palito, están estimulando a la desaparición de las cooperativas de seguros, porque de hecho la ley dice que solamente se van a mantener las cooperativas que ya existen y adicionalmente ellas tienen que cumplir los requisitos para ser empresas de seguro. O sea que básicamente, pues, pareciera que vislumbramos una extinción de esta figura dentro del sector asegurador, o por lo menos como la conocemos hoy en día. Bueno, les decía que las compañías de seguro con esta actividad que realizan se unen con otros intervinientes en el mercado, también producto de nuevos seguros que están relacionados con el seguro como tal, de nuevos contratos, perdón, que están relacionados con el seguro como tal. Aquí tenemos el financiamiento de primas y, por supuesto, empresas que se dedican al financiamiento de primas. Ya no quedan tantas en nuestro país como pudieron ser en un momento de la historia determinado. Ellas, pues, financian las primas por cuanto las compañías de seguros tienen prohibido totalmente realizar el financiamiento de primas. La razón por la cual no se pueden financiar primas es porque si se financian primas, entonces la compañía de seguro no tiene los recursos necesarios para hacer frente a los siniestros. Pero todo esto está sujeto, por supuesto, a una serie de condicionantes y discusiones que no es el caso discutir en este momento. Pero la compañía de seguros no puede financiar las primas y por esa razón existen en nuestro mercado empresas que pueden financiar las primas. Las compañías de seguro, porque probablemente están pensando, ah, no, pero yo la pago por partes. Sí, usted la puede pagar por partes, pero no porque se la financia, sino porque le fraccionan el periodo de cobertura del contrato. Entonces, cuando usted paga la prima mensual es porque usted paga el seguro solo por un mes y no porque esté obteniendo un financiamiento. Y por eso, cuando le fraccionan el seguro, no puede haber recargo de ningún tipo por parte de la empresa de seguros. Y luego vamos a tener las administradoras de riesgo. Las administradoras de riesgo son empresas que reciben una cantidad de dinero que el contratante le entrega para que con ese dinero él pague los siniestros que puede tener. Usualmente, pues, personas que están asociados al contratante, como sus trabajadores o una asociación profesional, una asociación civil, gremial, etcétera. Ella, adicionalmente, la administradora de riesgos, entonces se encarga de hacer, por ejemplo, negociaciones con compañías como clínicas o como los talleres para que cuando ocurran los siniestros, el asegurado no tenga que pagar y luego el tomador del contrato de administración de riesgos o la administradora de riesgos pagarle lo que ha gastado, sino sencillamente pues, utilizar sistemas como las claves avales o las cartas avales o sencillamente la la prestación del servicio por los talleres mecánicos. En segundo lugar, y también tienen un lugar muy importante, porque en Venezuela tenemos una tradición de utilizar a los intermediarios de seguro, o sea, es muy raro que una persona vaya a una compañía de seguro y toque la puerta y quiera por taquilla comprar una póliza, se puede hacer, pero no es lo más tradicional en nuestro país. Están las personas que producen el acercamiento entre la compañía que vende la póliza y el asegurado. Y esto es lo que se conoce con el nombre de intermediarios, pero también se les llama productores o asesores de seguro. Estas personas se encargan de lograr la contratación, pero además deben asesorar al asegurado durante todo el periodo de vigencia de la póliza. Y existen varias figuras de intermediarios. Entre ellas están las sociedades de corretaje de seguros, que son personas jurídicas que han sido constituidas a su vez por otros intermediarios, personas naturales que ya tienen experiencia y que brindan estos servicios. Pero también pueden ser personas naturales que están divididas en los corredores de seguro, que son aquellas personas que están autorizadas para actuar con cualquier compañía de seguros,
siempre que esa compañía lo acepte y lo quiera como corredor. Y también vamos a tener a los agentes de seguros, que son personas que están autorizadas para intermediar, pero solo por una empresa de seguros. Como sucede en el mercado de valores, en el mercado asegurador también, estos intermediarios están sujetos a requisitos de inscripción, a requisitos de competencia y de capacidad que le demuestren a la Superintendencia de Seguros que van a prestar un servicio confiable para los asegurados que contratan sus pólizas de seguros. En el sector asegurador tenemos una tercera categoría de sujetos y esa tercera categoría de sujetos son los que se conocen con el nombre de auxiliares de seguros. Dentro de los auxiliares de seguros tenemos, como dice aquí en la lámina, los peritos evaluadores, los ajustadores de pérdida y los inspectores de riesgo. Estos últimos, los inspectores de riesgo, son los que tienen conocimientos necesarios para ver el bien o la póliza que se va a tomar y determinar el grado de peligrosidad al que están expuestos, pudiendo hacerle recomendaciones a las compañías de seguro sobre pues, condiciones en la contratación de tal manera que los riesgos a los que la compañía se expone sean menores. Normalmente, pues los inspectores de riesgo van a estar antes de la contratación de la póliza, al igual que sucede con los peritos evaluadores, solo que los peritos evaluadores no dicen qué tan riesgoso es un bien o no, sino que nos dicen cuál es el valor de los bienes que se van a asegurar, a fines de evitar problemas como los del sobreseguro o los del infraseguro, de tal manera de que el asegurado tome una póliza que se adapte, pues, efectivamente, a cubrir las pérdidas patrimoniales que va a tener en caso de que ocurra el siniestro. Y luego vamos a tener los ajustadores de pérdidas, que son los que queremos menos. Los ajustadores de pérdidas son los que vienen cuando ya el siniestro ha ocurrido para determinar el valor del siniestro, el monto del siniestro, y para que el pago que haga la aseguradora pues sea un pago correcto. En el seguro no puede haber enriquecimiento para el asegurado o para el beneficiario. Bueno, luego vamos a tener otras figuras que también, así como vimos en valores, están mezcladas, muy mezcladas y son muy importantes en el sector, como por ejemplo los actuarios, que son las personas calificadas para determinar el monto de las primas, porque la prima no es una cosa que se fija así al bodego al mercado, sino que tienen que estar científicamente determinadas y es necesario que ellas estén técnicamente fijadas, porque si no, entonces las primas que se cobran no son suficientes para pagar los siniestros que pueden potencialmente ocurrir. De la misma manera, pues hay otras figuras que ayudan a la transparencia del sector, como son los auditores externos. Nuestra nueva ley de la actividad aseguradora incluye como sujetos regulados a todo este universo e inclusive incluye a otros, como por ejemplo pueden ser los auditores de cumplimiento o como pueden ser los mismos oficiales de cumplimiento que trabajan dentro de las empresas de seguro y los defensores del tomador, del asegurado o del beneficiario. Una de las innovaciones que tiene la ley de la actividad aseguradora es establecer ahora nuevos sujetos obligados. Dentro de esos nuevos sujetos obligados se incluyen los nuevos canales de comercialización. Estos canales de comercialización los podríamos dividir entre canales de comercialización físicos o presenciales, ¿verdad? Y aquí tenemos como pueden ser organismos públicos, empresas eh, que vendan bienes o servicios y que presten su infraestructura, su conocimiento, su clientela para vender las pólizas de seguros. Pero no cualquier póliza de seguro, sino pólizas de seguro que puedan estar preempaquetadas, es decir, aquellas que puedan ser vendidas de una manera masiva porque son pólizas de seguro sencillas que normalmente no requieren procesos de inspección o de verificación por parte de las compañías de seguro. Pero también nuestra ley, al incorporar estos nuevos canales de comercialización dentro del sector asegurador, es decir, a estas nuevas empresas que van a vender seguros y van a colocar los seguros de las empresas de seguros venezolanas, también nos hace referencia a las financieras tecnológicas. Se define a las financieras tecnológicas en la ley de la actividad aseguradora como una solución financiera que esté propiciada por la tecnología que involucra a todas las empresas de servicios que utilizan procesos y sistemas tecnológicos de avanzada para servir como auxiliar, fíjense, o de sistema de pago o como prestador de servicio dentro de las aseguradoras o los canales alternativos.
Los canales alternativos son estos nuevos canales de comercialización a los que me referí, como puede ser, como les dije, un negocio, pero también una organización profesional, por ejemplo, un colegio de abogados, un colegio de arquitectos, un colegio de ingenieros que quiera venderle a sus asociados una póliza de estas de consumo masivo o de microseguro que están establecidas en la nueva ley. Bueno, dentro de las financieras tecnológicas, cuando la ley no las define, los define de una manera muy amplia, porque es cualquiera que sea auxiliar del sector asegurador. Y que está muy relacionado con el uso de las nuevas tecnologías en el sector asegurador. El uso de las nuevas tecnologías en el sector asegurador puede diferenciarse entre el llamado Internet de las cosas, el uso de la inteligencia artificial y el uso de las bases de datos, que fíjense que es muy parecido también a lo que vimos en el sector bancario. En el caso del Internet de las cosas, estamos viendo pues en el sector asegurador como ya hay dispositivos que pueden ponerse a las cosas o inclusive las personas aseguradas que recopilan información e inclusive pueden transmitir información a las compañías de seguro. Tal es el caso, por ejemplo, de GPS que se instalan en los vehículos y que le permiten a la compañía de seguro, si lo siniestran, por ejemplo, rastrearlo para poderlo recuperar. Pero también estos dispositivos pueden darle información a la compañía de seguro sobre pues, los kilómetros que recorre el vehículo, el sitio donde el vehículo frecuenta, si es un sitio de mayor riesgo o de menor riesgo, bueno, el número de ocupantes, el peso que se le coloca, miles de datos que pudieran determinarse o detectarse a través de estos dispositivos. De la misma manera, en el Internet de las cosas tenemos hoy en día esas cosas que podemos utilizar en el cuerpo, que nos miden pues nuestros signos vitales, como nuestro ritmo cardíaco, nuestro pulso, nuestro nivel de oxigenación, el número de pasos que damos, la tensión arterial, y que también le proporcionan información a la compañía de seguros. Esa información pues, puede servir para la compañía de seguros a los fines de generar pues, pólizas que sean más adaptables a cada uno de los sujetos de los que tiene información y pues también, por supuesto, le permite tener control y poder predecir mejor la ocurrencia de siniestros con base a esta información que tiene. Por supuesto, dentro del sector asegurador, entonces ahora utilizamos mucho el Internet de las cosas y los vestibles, porque no solamente se trata, por ejemplo, de relojes, sino también de teléfonos móviles. Sabemos que nuestros teléfonos móviles ahorita nos dicen muchísima información, pero también pueden ser gafas, gorras, sostenes, camisas, zapatos, etcétera. Bueno, en segundo lugar, tenemos dentro de las nuevas tecnologías financieras la llamada inteligencia artificial. La inteligencia artificial se dice que va a ser una herramienta muy importante para el sector asegurador. Dentro de ella, ella permitirá no solamente usando la información que tiene del análisis de las bases de datos, hacer comportamientos predictivos y también permite entonces determinar tarifas no solamente más ajustadas, sino que más rápidas, hasta tal punto pues de que podemos hablar de que en parte el sector asegurador evoluciona sobre qué evoluciona hacia las pólizas individualizadas. Y no solo hacia las pólizas individualizadas, sino habrá posibilidad de emitir pólizas para eventos inesperados o para eventos rápidos o para riesgos no tradicionales de una manera muy rápida, toda vez que la inteligencia artificial entonces permitiría o participaría en esta elaboración de tarifas y en el condicionado de pólizas que pueden emitirse pues en cuestión de seguridad. Ya, por ejemplo, pues a nivel internacional se habla de que usted puede pedir una póliza. Yo quiero asegurar mi carro, pero solo por hoy, porque hoy voy a ir a un sitio que es peligroso, o asegurar mi responsabilidad por un carro que me van a prestar, o quiero asegurar solo esta convención, ¿verdad? O este grupo de personas, etcétera. Y por supuesto tenemos todo lo relativo al uso de las bases de datos. ¿Por qué? Porque el sector asegurador tiene mucho más datos desde el principio que puede tener el sector bancario, toda vez que uno para contratar una póliza tiene que llenar un formulario con una serie de información, pues que es una información muy importante. Y esto también está relacionado pues con los peligros del uso de la información de las bases de datos y por supuesto con los peligros en las empresas que ofrecen almacenamiento de datos para el sector asegurador, las cuales pues posiblemente van a estar reguladas en las normas que dicte la Superintendencia de la Actividad Aseguradora en los próximos meses. Bueno,
Y por último, pues estamos señalando que en el sector financiero venezolano existe la superintendencia de cajas de ahorro. Muchas veces, pues en realidad las cajas de ahorro hoy en día constituyen un porcentaje muy pequeñito del Producto Interno Bruto de nuestro país, pero existen. Y en general, por eso les traía que existen 1.397 cajas de ahorro. Ellas están controladas por una superintendencia que se llama la Superintendencia de Cajas de Ahorro. Y existe una ley especial que regula a las cajas de ahorro, a los fondos de ahorro y a otras instituciones similares. De estas 1.397 cajas de ahorro, la Superintendencia de Cajas de Ahorro nos informa en su página web que hay 800 que son cajas de ahorro del sector público y 597 del sector privado. Pero yo, siempre que me dicen que hay una institución que a lo mejor no se utiliza tanto en el derecho mercantil, yo insisto que siempre hay que conocerla, porque uno no sabe en qué momento esa figura del derecho mercantil va a servir para reportar operaciones o para hacer operaciones que se requieran en el futuro. Las cajas de ahorro son de varios tipos. Las cajas de ahorro como tal, los llamados fondos de ahorro y las otras instituciones similares. Las cajas de ahorro se caracterizan porque ellas están constituidas por sus propios asociados. Es decir, por ejemplo, la caja de ahorro está constituida por los propios trabajadores. Porque aquí en Venezuela nuestra tradición siempre es que este tipo de instituciones existen en las empresas. Y bueno, usualmente tienen que ser empresas medianas o grandes. Distinto a las cajas de ahorro son los fondos de ahorro, porque los fondos de ahorro son constituidos con participación del patrono, normalmente es la empresa o la institución, ¿verdad? Que conjuntamente con los trabajadores hace un aporte para constituir esos fondos que pueden ser utilizados para invertir y generar réditos para los participantes o para aplicárselos entre ellos mismos. Entonces es importante tener la diferencia entre estas dos figuras. Nuestra ley también regula una tercera forma que son las llamadas las asociaciones de ahorros similares. Son asociaciones civiles sin fines de lucro y ellas buscan establecer mecanismos para incentivar el ahorro y reciben, administran e invierten aportes que pueden ser sistemáticos o pueden ser ocasionales, ¿verdad? O inclusive voluntarios. Tú decides cuánto quieres colocar aquí, funcionando más o menos como un fondo mutual. Son organizaciones que pertenecen a la sociedad en general. Pueden ser, por ejemplo, asociaciones civiles que se constituyen dentro de una asociación gremial, entre un grupo de transportistas, por ejemplo. También se incluyen de esto los institutos de previsión social que tenemos aquí en nuestro país, muchos de los colegios profesionales o planes de ahorro, asociaciones de ahorristas y en general cualquier asociación civil que presente características similares a las de las cajas de ahorro. E igualmente están reguladas por la Superintendencia de Cajas de Ahorro. Bueno, los invito a que entren en la página porque allí ustedes pueden ver cómo las cajas de ahorro y los fondos de ahorro están contribuyendo en el mercado de capitales, las acciones y los títulos que invierten, las inversiones en títulos en oro, por ejemplo, y bueno, saben que ellas forman parte en realidad del sistema financiero, porque en el sistema financiero, como lo hemos definido, ayuda a canalizar recursos desde los sectores excedentarios hacia los sectores deficitarios. Bueno, no se consideran cajas de ahorro las asociaciones de carácter comunitario que están destinadas a promover y fortalecer el ahorro con sus ingresos propios o de autogestión de la economía popular. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, una empresa que dentro de una determinada comunidad hace pan o tiene un mercado, etcétera, y de allí sale plata y ellos se autogestionan, eso no se considera fondo de ahorro, que al final los asociados puedan tener un beneficio o una participación y tampoco las cajas rurales que se señalan en la ley, pero que en realidad, pues, no hay mayor desarrollo en nuestro país, que son aquellas asociaciones de desarrollo socioeconómico, propiedad de miembros de la comunidad, de una comunidad organizada, que captan recursos de fuentes internas o externas, pueden ser fuentes que le dé el Estado, de organismos públicos o privados, ¿verdad? Para conceder créditos e incentivar el ahorro. Esto es más que todo, pues, programas de ONG o ONG que dan recursos para estas cajas rurales para que ellos puedan fomentar el crédito allí, pero no hay de ninguna manera pues captación, o por lo menos captación diversificada y del público.
Bueno, estas instituciones, como les digo, es importante conocerlas. Y también tal vez deberíamos señalar en esto todo lo que es el sistema de la banca comunitaria que fue creada en Venezuela dentro de los programas de economía popular. No obstante, pues como esa banca comunitaria nunca en realidad se desarrolló y han pasado décadas desde eso, entonces consideramos que no es necesario entrar en más detalle, pero sí que es importante saber que dentro de nuestro país tenemos una legislación específica que permite la creación de los bancos comunales con unos requisitos y con unas características especiales. Bueno, hasta aquí llegamos entonces en esta tercera clase de la arquitectura financiera, específicamente del sistema financiero nacional. Y en la próxima clase vamos a hablar de un ecosistema que es muy importante, que también tiene que considerarse para mí parte del sistema financiero, aunque nuestra legislación no lo considere expresamente así, que es el sistema de criptomonedas. Y vamos a entrar con un poco más detalle en las normas que regulan a todos estos actores del sistema financiero. Muchísimas gracias por su participación y pues bueno, los invito también a revisar el material que hemos colgado en el aula virtual.